Buenos días, hermanos. Durante la última semana hemos estado recibiendo mensajes acerca de la elección de los nuevos ancianos para el consistorio. Y también durante las últimas semanas hemos estado hablando del servicio al Señor, del llamamiento que Él nos ha hecho a servirle en diferentes áreas. Y yo creo que casi todos nosotros vivimos una tensión dentro de nosotros de si cumplimos o no cumplimos. ¿Cumpliré yo con el perfil que Dios está demandando para servirle? Si tú y yo estamos llamados a servir a Dios, la pregunta es: ¿yo sí cumplo con ese perfil? Porque es que los estándares de Dios son muy altos. Los estándares de Dios son nivel Dios, son altos. Él demanda grandemente de nosotros, es decir, un perfil muy alto, unas altas calificaciones. Y nosotros en ocasiones nos sentimos indignos, nos sentimos incompletos, nos sentimos que no cumplimos, gracias, con ese perfil que el Señor nos ha dado. Pero al mismo tiempo estamos llamados a esforzarnos y a hacer las cosas bien para el Señor. Entonces esa es una tensión, Señor, yo no cumplo, yo soy indigno de servirte, yo no tengo el estándar que tú trazas en tu palabra, pero al mismo tiempo debo esforzarme por vivir para ti, por obedecerte, por cumplir. Hubo un personaje en la Biblia muy interesante que vivió esa tensión y era Pedrito. Su nombre era Simón, que es igual a Simeón, ¿cierto? Es diferentes formas del mismo nombre. Él era de Betsaida y residía en Capernaum. Era casado y era pescador de profesión. Realmente no era un hombre muy letrado. Era un hombre muy apasionado, pero no tenía muchos estudios. Fue llamado por su hermano Andrés. Andrés fue y lo llamó y le dijo: vamos, quiero presentar a alguien. Y Jesús, cuando lo vio, le puso por nombre Pedro. Fue uno de los primeros discípulos y fue uno de los más allegados a Jesús. Formaba parte del círculo cercano al Señor, ¿cierto? Hasta ahí uno dice: tan chévere Pedro. Pero también encontramos algunos detallitos en la vida de Pedro. Por ejemplo, Pedro le dijo que no llegara a la cruz. Le dijo a Jesús: ¿se imaginan? ¿Se imaginan? Jesús viene con un propósito y una misión, y es morir en la cruz por los pecadores. Y Pedro le dice: no, que vas a hacer eso. No más y nada menos. Que no tengas que pasar por eso, Señor. ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú cómo vas a morir en una cruz? Convirtiéndose en un obstáculo para los propósitos divinos. Pedro fue una persona que quiso ponerle límite al perdón. ¿Y hasta cuántas veces debemos perdonar? Eso debe tener un límite. ¿Cómo así? Quiso ponerle límite al perdón. Se opuso a que Jesús le lavara los pies. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Es decir, estás equivocado en tu papel. Yo te voy a explicar cuál es tu rol. Tú no debes estar haciendo eso. Fue impulsivo, para bien y para mal. Claro que era el primero en responder y muchas veces respondió bien, pero también era impulsivo para mal. Por ejemplo, cuando preguntaron acerca de Jesús, él fue el primero en decir: tú eres el Cristo. Una declaración poderosísima. Y el primero que la hizo fue Pedro. También fue impulsivo para prometer fidelidad. Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Aunque todos te dejaren. Reaccionó violentamente cuando intentaron capturar a Jesús y sacó la espada y ¡fuácate! Se le llevó una oreja al soldado, a uno de los soldados de los sacerdotes. Y finalmente negó 3 veces al Señor: no conozco a ese hombre.
Y maldijo Pedro y dijo: no conozco a Jesús. Y uno dice: ¿y ese hombre califica para ser un seguidor de Cristo? Ese hombre califica para ser un apóstol. Ese hombre califica para extender el evangelio, para representar a Cristo en la tierra. ¿Ustedes cómo calificarían a Pedro? ¿Ustedes aceptarían a Pedro como una persona líder para la iglesia donde ustedes están? ¿Sería ese Pedro un hombre calificado? Vino el Pentecostés y la cosa cambia. Pedro, lleno del Espíritu Santo, cambió radicalmente. Así que por la gracia de Dios, Pedro llegó a cumplir a pesar de sus debilidades. ¿Era Pedro un siervo calificado? ¿Soy yo, Ricardo Castañeda, un siervo calificado? ¿Eres tú un siervo calificado? A ti que el Señor te llamó a servir, ¿eres tú calificado? ¿Cumples con los estándares de Dios? Después de la venida del Espíritu Santo hizo cosas bien interesantes. En primer lugar, Pedro, después de Pentecostés, predicó el evangelio. En Hechos capítulo 2, verso 14 dice: pero los apóstoles se pusieron de pie y con voz fuerte Pedro dijo: israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Y ustedes saben lo que acontece después. Estamos hablando del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y llena a los que estaban allí esperando la promesa. Y cuando reciben las críticas de la gente: uy, esta gente está como medio loca, están hablando en lenguajes diferentes. Entonces Pedro, que era impulsivo, se pone de pie y dice: un momentico, ellos no están locos ni están borrachos. Y comienza toda una explicación de lo que estaba pasando. La aplicación de una profecía antigua al pueblo de Dios. Y hace todo un recorrido por el Antiguo Testamento mostrando ese conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Y explica la obra de Jesucristo y finalmente induce a la gente al arrepentimiento. ¿Recuerdan que hablábamos atrás de qué era lo que debíamos predicar? El arrepentimiento. ¿Y qué fue lo que predicó aquí Pedro? El arrepentimiento. Y la gente pregunta: ¿qué debemos hacer? Digo: arrepiéntanse. Y ese mensaje produjo fruto. Ese día miles se entregaron a Cristo. ¿Era Pedro un siervo calificado? ¿Recibirían ustedes en su ministerio, en su grupo, a Pedro como una persona a quien le podrían confiar una gran responsabilidad? Yo creo que inicialmente dudaríamos. Como Pedro, a pesar de nuestras fallas y llenos del Espíritu Santo, debemos predicar el evangelio. Como Pedro, a pesar de nuestras fallas y llenos del conocimiento, del Espíritu Santo, debemos tener conocimiento bíblico para explicar a las personas. Como Pedro, llenos del Espíritu Santo y a pesar de nuestras debilidades, debemos exhortar a las multitudes a que se arrepientan. ¿Era Pedro una persona calificada? En segundo lugar, Pedro obedeció a Dios antes que los hombres. Entonces recuerden que Pedro fue llamado a predicar el evangelio. Y miren lo que pasa en Hechos capítulo 4, versos 18 y 19. Así que los llamaron y les ordenaron: no le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto
y oído. Pedro, sí, un hombre imperfecto, hizo varias embarraditas, pero obedeció a Dios antes que a los hombres. Claro, después de ser lleno del Espíritu Santo, después de que el Espíritu Santo conduce su vida. Ellos estaban predicando, entonces los encarcelan y les dicen, bueno, no encontramos culpa en estos hombres, no hay un delito de qué acusarles. Sin embargo, les dijeron, los vamos a soltar, pero que ni se les ocurra seguir predicando ese mensaje. Se me quedan callados. Y a Pedro no le dio miedo, no le dio susto. Y les dijo, ¿es justo que nosotros obedezcamos a Dios, a ustedes antes que a Dios? ¿Es justo que desobedezcamos a Dios por obedecerles a ustedes? Qué valentía la que mostró Pedro. Ese es el mismo Pedro que salió corriendo de temor. El mismo Pedro que negó a Jesús cobardemente. Aquí está arriesgando su vida por el mensaje del Evangelio. Obedeció a Dios antes que a los hombres. Mostró cuál era su prioridad y no tuvo temor en obedecer a Dios a un costo alto. Y seguimos preguntándonos, ¿era Pedro un siervo calificado? ¿Era un Pedro una persona que cumplía con los estándares trazados? Nosotros en nuestras normas internas y basados en la palabra de Dios tenemos un perfil para los líderes, ¿cierto? Si tú quieres ser anciano, parte del consistorio, este es el perfil que se espera de ti. Si tú quieres ser diácono, ser elegido como diácono, este es el perfil que se espera de ti. Si tú quieres ser líder en algún ministerio, este es el perfil que se espera de ti. La Biblia está llena de ilustraciones en donde se demanda un perfil, pero al mismo tiempo somos tan imperfectos. Fallamos tanto. Y esa era la vida de Pedro, un hombre imperfecto que Dios llega a utilizar por su gracia. Pedro, en una situación de mucha presión, obedeció a Dios en lugar de los hombres y puso su vida en peligro por ello. Si tu autoridad, jefe, profesor, tu padre, alguna autoridad te ordena hacer algo en contra de los principios bíblicos, ¿tú qué haces? O te prohíbe hacer algo que Dios te manda hacer, ¿tú qué haces? Si toda la sociedad dice que algo es bueno y aceptable, pero contradice los principios bíblicos, ¿tú a quién le haces caso? Si los medios de comunicación dicen que algo es bueno, pero la palabra dice que no, ¿tú a quién le haces caso? Pedro le hizo caso a Dios. ¿Es Pedro un siervo calificado? ¿Cumple con los estándares que se piden de un hijo, de un siervo de Dios? En tercer lugar, Pedro conservó la humildad. ¿Cierto? Porque pues si uno predica y se convierte en miles, si uno tiene el valor de poner en riesgo la vida por el Señor, existe un riesgo para uno y es llenarse de orgullo. Y miren lo que pasó con Pedro. En Hechos capítulo 10 versos 24 y 26 dice: un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos junto con sus familias y un grupo de sus mejores amigos a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo enfrente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo: levántate, Cornelio, que yo no soy ningún Dios. Levántate, Cornelio, yo no soy ningún Dios. Pedro tenía razones para llenarse de orgullo.
Claro, había tenido una vida de vergüenza antes, de fallas ante el Señor, pero después de que fue lleno del Espíritu Santo hizo grandes cosas. Y cuando uno tiene logros, éxitos, satisfacciones, corre el riesgo de inflarse. Pedro había llegado a un predicador. Pedro había llegado a ser el líder de los apóstoles en Jerusalén. Dios lo usó para sanar y hacer unos milagros increíbles. Y cuando un hombre se postró ante él, él le dijo, no, 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 solo ante tu Dios te postrarás. Solo hay uno digno de adoración. Solo hay uno digno que sea honrado y exaltado. El mes pasado, cuando estudiamos los principios de la Reforma, recordamos que había un principio muy importante, que es solo gloria a Dios. Ningún ser humano es digno de gloria. Ni el pastor, ni el anciano miembro del consistorio, ni el líder de X ministerio. Ninguno es digno de ser adorado, solo Dios. Pedro se reconoció como un hombre imperfecto. Él no dijo, yo ahora, no, él dijo, yo no soy ningún Dios. No, 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 no. Por más que la tentación de la fama, del orgullo, no podemos olvidar de dónde venimos. Yo creo que Pedro pudo haberse acordado, uy, no, 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 no. Yo soy ese mismo hombre que negó al Señor. Claro, con el Espíritu Santo. Pero yo negué al Señor. Yo he fallado. Yo he sido impulsivo. Yo casi mato a un hombre, dizque por defender a Jesús. Yo creo que él se acordó. Y se ubicó, dijo, no, no, un momentico. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy yo? Actuó con cordura y humildad. No soy digno. Por más que Dios me haya utilizado, no soy digno. No soy yo, es el Señor. ¿Era Pedro un siervo calificado? Él se mantuvo humilde. Recordó que era un hombre imperfecto. Recordó que le había fallado al Señor. Y que la posición que él tenía ahora, en ese momento, no la merecía. No la merecía. Era solo por la gracia de Dios. Que las flores que nos echen o que nos regalen no se conviertan en nuestro tropiezo. Es muy bonito dar flores, es decir, dar piropos. Tú tan lindo, tan linda, como haces las cosas de bien, qué nivel de responsabilidad. Gracias por tu servicio en la iglesia, hermano. Gracias, gracias. Que esas flores no se conviertan en un tropiezo para tu vida. Y que la gloria siempre sea para el Señor. Debemos agradecernos mutuamente. Debemos reconocer nuestro trabajo mutuamente. Claro que sí. Pero en las debidas proporciones. La gloria última es para Dios. La honra máxima es para Dios. Para nosotros está bien, gracias. No nos lleguemos a sentir como si fuéramos superiores. Conservemos la humildad. Eso es parte de tener un perfil de un siervo del Señor. Conservemos la humildad. Dirijamos la gloria a Dios, no dirijamos la gloria hacia nosotros. La gloria es para el Señor y por el Señor. Amén. Pedrito. Hay muchas cosas en las que yo me identifico con Pedro. Muchas. Muchas. En lo bueno y en lo malo. Muchas cosas. Y esas luchas que tuvo Pedro las tengo yo. Mis errores, mis fallas, me recuerdan que yo no cumplo con el perfil para estar aquí adelante.
Pero la obra del Espíritu Santo en mi vida me confirman que es por gracia. Y que la respuesta a esa gracia es un compromiso férreo por servirle. Y Pedro tomó ese compromiso. Predicó el Evangelio. Predicó el Evangelio. Conservó la humildad. Obedeció a Dios antes que a los hombres. Sí, el mismo Pedro que negó a Jesús, que fue violento, que fue imprudente. Ese mismo. Tú y yo hemos sido llamados para servir al Señor. ¿Tenemos el perfil? Seguramente no. ¿Cierto? Los estándares de Dios son tan altos que no alcanzamos a cumplir. Pero una vez que Dios nos ha llamado y nos ha investido con el poder de su Espíritu Santo, debemos esforzarnos por agradarle a Él. Antes de orar, vamos a escuchar esta canción pensando en lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana. Señor, nosotros sabemos y estamos convencidos que nos has llamado a cada uno de nosotros. A cada uno de manera individual nos has hecho un llamado para ser parte del reino y ser parte activa en tu reino, así como lo recordábamos la semana pasada, ser parte activa en tu reino, Señor. No miembros pasivos, sino miembros activos. Gente que está trabajando para el reino, laborando para el reino, haciendo algo para el reino. De eso no nos queda duda, Señor. Y hoy estamos reflexionando si tenemos o no ese perfil. Hoy debemos reconocer cada uno de nosotros que la hemos embarrado tantas veces, que te hemos negado tantas veces, que te hemos defraudado tantas veces, que te hemos ofendido tantas veces, que no estamos, Señor, a la altura de un siervo o una sierva tuya. Sin embargo, tu gracia y tu misericordia, que son infinitas, hoy nos tienen aquí, Señor. Es por tu gracia, es por tu misericordia, es porque tú eres muy bueno, no porque nosotros seamos buenos, es porque tú eres muy bueno que hoy estamos aquí. Y en respuesta a esa gracia, a ese amor infinito, queremos esforzarnos por cumplir con lo que nos estás pidiendo, Señor. Queremos vivir como siervos calificados en santidad para ti, apartándonos del pecado. Queremos vivir consagrados a ti, entregándote nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros talentos, actuando como Pedro después que recibió la llenura del Espíritu Santo, predicando el evangelio del arrepentimiento, obedeciéndote a ti, dándote la prioridad a ti y conservando una posición de humildad. Ayúdanos, Señor, porque por nosotros mismos es imposible. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.